Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la segunda semana del tiempo de Adviento, segunda semana del año católico, y estamos celebrando Nuestra Señora de Guadalupe, gran festividad para América Latina y las islas, como decía Juan Pablo II. También gracias a su santidad Pío X, Pío XI y demás pontífices. También especial Juan Pablo II por su gran devoción. Juan Pablo II una vez fue electo papa, vino a América Latina, México, para consagrarle a la Virgencita María su pontificado. Y como mariólogo se siente uno con mucha alegría, con mucho regocijo, con mucha satisfacción, felicidad, porque sabemos muy bien la misión que tiene la Virgencita María y cómo Dios Padre a través de María Santísima, cómo Dios Padre a través de María Santísima se va desenvolviendo en la historia de la humanidad para salvar almas y sobre todo para evitar que tantas almas se condenen y también para quitarle almas al maligno para que la gente en medio de su ignorancia religiosa no se pierda y por el contrario, como siempre se ha visto a lo largo no solamente de Guadalupe, sino de muchas manifestaciones, apariciones, a través de la Virgencita María, la Madre del Señor, ustedes y yo alcancemos la vida eterna. Por eso como mariólogo me siento a veces imposibilitado, inhabilitado a veces por poder expresar coherentemente la acción de María. ¿Verdad que a veces se queda uno sin palabras, se queda uno imposibilitado ante la grandeza y la majestad de quien es la Madre del Señor? Y sobre todo vuelvo y repito esta frase que siempre he escuchado los grandes mariólogos profesores, que decían: María es la acción actuante, valga la redundancia, la acción actuante en el desarrollo de la historia de la humanidad. En el desarrollo de la historia de la humanidad, de Dios Padre, nada más imagínense, grandes presupuestos. Laurentín era uno de los que más se afianzaba en esa frase. María es el desenvolvimiento de Dios Padre a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso San Bernardo llamaba el rostro maternal de Dios, y eso es Guadalupe también. Señora Guadalupe es el rostro maternal de Dios. Es el único rostro que conocemos de la Madre del Señor bajo la advocación de la famosa Morenita del Tepeyac. Muy bien, y con este preámbulo de la Virgencita María de Guadalupe, no se le olvide por favor esta frase de los grandes mariólogos, ¿verdad? Grandes mariólogos. María es el desenvolvimiento de Dios Padre en la humanidad, en la historia de la humanidad, de cualquier tiempo. Es el desenvolvimiento de Dios Padre en la historia de la humanidad. No se le olvide ese presupuesto. Muy bien. Y antes de entrar en el Evangelio, que voy a tomar el versículo 48, del capítulo 1 de Lucas, propuesto para el día de hoy. Ya todos conocemos la historia de Guadalupe, ya todos conocemos la relevancia. Me basta solamente con decir que 10 años después de la colonización de la colonización, digamos, de Hernán Cortés en México, 1521, con el apoyo, gracias a los amigos de los tlaxcaltecas, lograron colonizar México, 1521. 10 años después, 1531, tiene la aparición de Guadalupe. Gracias también a ella, vuelvo y digo, al desenvolvimiento de Dios Padre a través de María Santísima para la historia de la humanidad, para salvar almas, para quitarle almas a Satanás de sus manos. Y por eso Guadalupe, como bien sabemos, de pronto alguno que otro de pronto no sabrá el significado, pero en su gran mayoría todos sabemos el significado de Tlazalupe, como le lo dijo náhuatl en la Virgencita María Juan Diego. Pues esta quiere decir la que le aplasta la cabeza a la serpiente, a Satanás. Acordémonos que de los dioses más importantes que tenían los aztecas era la serpiente, y por lo cual le ofrecían vidas humanas, de niños, de mujeres, de hombres, de todos, hasta animales todos. Y acordémonos que el calendario azteca era de los más completos, creo que tenía que 50 y pico de años. Bueno, en fin, era un calendario, un ciclo lunar, y eran aspectos bastante fuertes. Por ejemplo, se dice que
el año primero la serpiente, algo así, de la tercera casa, como voy a temporada por casas lunares, más o menos sobre el siglo, el año, más o menos el 13 de agosto de 1521, fue que tuvo lugar la colonización gracias a Hernán Cortés. Entonces ellos narran a partir de esos ciclos, mire que dicen, mire digamos como la forma como hacen la parte cronológica, el primer año de la serpiente, o sea, imagínense eso. Claro, por eso vino la Virgencita María, no como Guadalupe, como lo entendió el obispo, ¿verdad? Juan de Zumárraga, sino como en el sentido del náhuatl, Tlazalupe, la que le aplasta la cabeza a Satanás. O sea, imagínense esa gran bendición de la Madre del Señor. Bueno, y ya ahí lo que todos sabemos, ya todos sabemos del manto, de la tilma, rosas de Castilla, que cogió en ese entonces, la llevó al obispo para que él conociera que eran rosas de Castilla, que cosas difícilmente se daban ahí en ese lugar. Bueno, en fin, era invierno, tiempo donde no sean rosas, bueno, en fin. Y por eso esto hace una transición con el Evangelio del día de hoy, con el texto que vamos a tocar, versículo 48, dice, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y les cuento que ese es el Magnífica, ¿no? Acordémonos que la Virgencita María está embarazada, va a visitar a su prima Santa Isabel, va a ayudarle en el parto. Más o menos se tiene datación del año 748 después de la fundación de Roma. Mucha gente y muchos exégetas biblistas, algunos cometen el error de decir, no, es que tal tiempo de la era. No, la medida precisa que utilizan los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes doctores en Biblia, con algunos profesores que he tenido, obviamente pues en el doctorado en Mariología, grandes profesores, grandes lumbreras, ¿verdad? Que uno dice son hombres muy sabios, siempre remiten el año 748 después de la creación de Roma, como el año en el cual nació Jesús, más o menos se acerca el nacimiento de Jesús, la anunciación y la visitación. Y algunos, ahí sí hay unas divisiones entre Ain Karem y la parte del Hebrón, pero en especial los grandes eruditos dicen que Ain Karem, y claro, Ain Karem donde estaba Nazaret. Bueno, el hecho es que, donde vivía Santa Isabel. Algunos grandes estudios denotan que fue Ain Karem. Pero a lo que yo voy es esta palabra que como mariólogo, y cuando uno estudia la mariología también desde la acción bíblica, pues uno se queda uno, como quien dice, de forma como un párvulo ante la meditación de lo que la Virgencita María está entonando. Algunos dicen, pues sí, referencia al Salmo 10, otros dicen referencia al Cántico de Ana, que es válido esa información. Pero según los estudios de la exégesis bíblica, gracias en Jerusalén y gracias a la Universidad Alemana y Francesa, de los grandes eruditos de esos temas, aparecen unas terminologías que se llama Anaf mi Anach, o sea, Anaf mi Abaj, o Anaf mi Abaj. Y cuando se toma esos textos originales, o sea, ha mirado la pequeñez, la humillación, la humildad, Anaf mi Abaj, pues uno ahí se pone a pensar, y no es una herejía lo que voy a decir, porque uno se pone a pensar ese Anaf mi Abaj. Pues no, o sea, cuando uno toma del punto de vista etimológico y sobre todo desde el punto de vista exegético puntual entre el puente que hay en Anaf y el Miamaj, pues esa acción gramatical etimológica pues nos lleva a comprender que María, mire lo que está diciendo María dentro del canto, María es la figuración. Por eso los grandes eruditos de Mariología dicen María es el desenvolvimiento de la acción del Padre en la humanidad. Y algunos, había muchas discordias con respecto a esos temas en cuanto a la parte de los estudios. O sea, muchos doctores supuestamente en Biblia se regalan vestiduras y muchos teólogos queriendo bajar la figura de María. Mientras Dios la subía, algunos hombres bajaban el concepto que Dios mismo le ha dado a María. O sea, la exaltación que le ha dado Dios a María, algunos hombres como que temen como que la gente se disperse de Jesús y pongan a María más alto que Jesús. No, jamás va a suceder eso. Hay gente que lo hace, claro, pero gente que no tiene formación. Pero cuando uno interactúa con estos textos y tiene grandísimos profesores que son eruditos en su materia, pues se da uno cuenta ese Anaf Miabach está queriendo decir
que María es la figuración, es decir, es la figura, es como quien dice la encarnación de la condición esencial o primaria o la condición existente de Dios. O sea que María es la figura eterna de lo que es Dios. O sea, dimensione lo que le estoy diciendo, dimensione lo que le estoy diciendo, y por favor, estas palabras quiero hacerlas que se entienda muy bien. María es la figuración de lo que es la existencia eterna de Dios, o la condición eterna de Dios. Es decir, que en María usted no va a encontrar ni pizca de orgullo, no va a encontrar ni siquiera una piedrita de soberbia, ni de vanagloria, ni de orgullo, no, porque María es la figuración de la esencia de Dios. ¿Y qué es la esencia de Dios? El amor y la humildad. El amor y la humildad. Acuérdese, el amor y la humildad. Por eso los pone María así, y por eso los grandes eruditos, aquí como estoy viendo el texto original de la Brit Hadashah, y los grandes eruditos en Mariología también, cuando uno estudia esas determinaciones, más adelante en este día, si me queda tiempo, le subo un breve fragmento de la canción del Magnificat en el tono original del Magnificat. Pues hermano y hermana, ¿dónde quedamos ustedes y yo? ¿Dónde quedamos ustedes y yo? Si María es la figuración de la esencia y la existencia de la connaturalidad con Dios, es decir, María es por gracia lo que Dios es por naturaleza, como dirían otros grandes mariólogos, y esa es la esencia de la connaturalidad con Dios, o sea, por la gracia, entonces ustedes y yo aquí estamos invitados. Entonces, como diría un gran profesor mío de Mariología, entonces ¿usted de qué se las da? Entonces ustedes y yo de qué nos las damos. Ustedes y yo de qué alardeamos. De nada. ¿De qué podemos alardear ustedes y yo? De que tenemos dinero, como decía mi gran profesor, que no digo el nombre obviamente para no entrar en disociaciones, pero un gran profesor de una gran universidad decía: entonces ustedes y yo qué, o sea, estamos haciendo alarde del dinero, de los estudios, de los viajes, de lo que tenemos. ¿Y María de qué hizo alarde? De nada, porque María es la figuración de Dios, donde la misma humildad, la misma sencillez, la misma pequeñez de la cual Dios se valió para hacerse carne y salvarnos, ella es la connaturalidad con Dios por la gracia, decía mi gran amigo profesor de Mariología sistemática. Entonces ustedes y yo, ¿de qué nos las damos? ¿De qué nos las damos? ¿De que tenemos dinero? ¿De que tenemos riquezas? Si eso no es nada ante Dios. Eso no es nada ante Dios, no es nada ante Dios. ¿Qué es lo que importa ante Dios? La humildad, la pequeñez, la sencillez, la simpleza es lo que importa ante Dios. Por eso María reconoce, es decir, como diría otro amigo profesor, María se reconoce que es la misma acción de Dios en ella. Es decir, que Dios está mismo en ella y por eso puede albergar a su Hijo. Un misterio, por digo, uno queda como un párvulo ante el misterio de la Virgencita María. Por eso hoy día en la Virgen de Guadalupe pidámosle a ella que nos ayude. Hoy indispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Pidámosle a la Virgencita María de Guadalupe que nos ayude. Y mire como le dice la Virgencita María a San Juan Diego, después de que le dice que vaya pues, en la cuarta aparición, que fue el 12 de diciembre, como dice el texto original, pasado al español: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo, en el hueco de mi manto? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa, que no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro de que ya sanó. Bellas palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy mismo? Seamos humildes, sencillos, simples, sin prepotencia, como decía mi gran amigo profesor. Ustedes y yo, ¿de qué nos las damos? ¿De que tenemos dinero? ¿A Dios le importa eso? Por Dios. ¿De que hemos estudiado doctorados? ¿A Dios le importa eso? Por Dios. ¿De que hemos viajado? ¿A Dios qué le importa? Su sencillez,
la humildad, el amor que hayamos puesto en las obras y lo que hemos amado a los demás. Dios los bendiga, que esté muy bien. Feliz día, Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Feliz día para cada uno de ustedes. Conságrense hoy a la Virgencita de Guadalupe y vayan a la Eucaristía, por favor. Que esté muy bien. Dios los bendiga.